La Real Sociedad frena al Girona en un partido con polémica y le da al Real Madrid la opción de irse a 2 partidos sobre el conjunto catalán. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este partidazo de la jornada 23 en la Liga Española. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Girona y Real Sociedad acaban de empatar a 0 en uno de los grandes partidos que teníamos en esta jornada número 23. Dos grandes equipos con duelos muy diferentes se enfrentaban. El Girona, el conjunto que mejor ataca, o que mejor está atacando esta temporada en la Liga, y una Real Sociedad especialista en las últimas temporadas. Yo creo que el mejor en ese aspecto a la hora de controlar al conjunto rival, de hacer que sus principales virtudes en ataque no aparezcan y lográndolo a través de esa presión alta, de esa presión tras pérdida y también de la posesión del balón. Hoy el conjunto de Imanol Alguacil, con algunas bajas importantes, ha hecho una segunda parte para mí destacable, en la que ha sido mejor que el conjunto catalán, y pese a todo ello el conjunto de Michel ha tenido al final una ocasión, una de esas ocasiones que en los últimos encuentros, en partidos igualados, en partidos grandes a lo largo de esta temporada, ha marcado, ocasiones que ha podido marcar en el día de hoy Valeri, que fue, pues muy destacado frente al Atlético de Madrid y al Barcelona. Ha vuelto a la normalidad, un jugador que, que ha tenido una gran carrera, obviamente, como futbolista, pero que nunca se había sentado en primera división como un jugador capaz de marcar diferencias, que lo había hecho esta temporada, por ejemplo, frente al Barça y frente al Atlético de Madrid, partidos de muchísimo nivel, y que hoy precisamente no ha podido hacerlo frente a la Real Sociedad. Una vuelta a la normalidad que explica también este 0-0 entre Girona y Real Sociedad. Un partido para mí muy táctico, creo que muy entretenido también por la tensión, por lo que significaban estos 3 puntos para el conjunto catalán, porque la Real Sociedad viene o está teniendo una temporada donde, por ejemplo, en Champions League está dando un nivel absolutamente brutal, y el conjunto vasco tenía que demostrar también en el día de hoy que esa diferencia de, creo que son 19 puntos en la clasificación antes de este encuentro, no es real. Y lo cierto es que en este duelo, en este enfrentamiento entre ellos, como también vimos en la primera jornada, en la jornada que abrió la Liga en el Real Arena, en el estadio de la Real Sociedad, hemos visto que esa diferencia de 19 puntos a favor del Girona no es tal, y pues lo hemos visto claramente reflejado en el encuentro, en un partido que, en mi opinión, aunque seguramente el Girona ha tenido mejores ocasiones, yo creo que en el cómputo general, si hablamos a los puntos, si esto fuese un combate de boxeo, creo que en general la Real Sociedad ha estado un puntito por encima, pese a que el duelo ha tenido polémica, y esa polémica ha beneficiado al conjunto vasco con un gol anulado, en el que para mí todo se entiende a través de la interpretación. Creo que no es un escándalo, creo que no es un fallo clamoroso del colegiado. Me parece que hay que hilar fino para anular ese tanto del Girona. Como os digo, voy a intentar explicaros mi punto de vista y por qué creo que se ha anulado mal, pero como os digo, todo depende de la interpretación, y de una interpretación para la que se necesita tiempo, y que yo creo que el árbitro no está preparado para hacer, salvo que seas el mejor del mundo, para tomar una buena decisión en el campo, con las pulsaciones al máximo. Por lo tanto, yo creo que es un error que se puede entender, porque, repito, para mí no ha sido un error flagrante, y ahora voy a intentar explicarlo durante el repaso, el análisis de un partido que, como os digo, ha tenido un gran duelo de entrenadores, un partido muy táctico, en el que, sobre todo, yo creo que el principal entretenimiento estaba en la importancia que eran estos 3 puntos para un Girona que ha comenzado esta particular cuesta de febrero, en la que en 3 semanas se va a enfrentar a la Real Sociedad. Ya se ha enfrentado, va a visitar el Bernabéu y va a visitar también San Mamés frente al Athletic Club. Unas 3 semanas, 3 partidos en los que yo creo que lo lógico es que salgamos, o cuando terminen estos duelos salgamos de ellos, terminemos con
con ellos, sabiendo las opciones que tiene el Girona de llegar hasta el final de la liga, bueno, pues metiendo presión al Real Madrid, que obviamente es el gran favorito. Además, un partido entre Real Madrid y Girona para el que el conjunto de Michel no va a poder tener al propio entrenador, que ha terminado expulsado, a Daley Blind por acumulación de tarjetas amarillas y también a Yángel Herrera. Así que hoy el Girona, además de no poder ganar, sale tocado con respecto a ese duelo en el que, bueno, pues ya sabemos que si el Real Madrid gana al Atlético de Madrid en el derbi, bueno, pues el Girona va a llegar a 4 puntos y por lo tanto, bueno, pues ahí se puede abrir una ventaja muy importante para el conjunto blanco si es que fuese capaz de ganar en ese duelo en el Bernabéu al Girona de Michel. Lo veremos, lo contaremos aquí en el canal, así que ahora vamos a meternos de lleno ya en el repaso de este partido, comenzando como siempre con las alineaciones de un Girona que se queda como segundo clasificado y que hoy, bueno, pues sobre todo, bueno, más allá de alguna de poner a su 11 titular, la gran novedad era que Artem Dovbyk no podía jugar como delantero centro titular y eso ha cambiado y eso para mí es una baja muy importante para un Girona que ante las presiones altas del equipo rival siempre tiene la alternativa de lanzarle el balón en largo para que lo controle o para que gane la carrera a un ante Dovbyk, que por su velocidad y por la corpulencia y por la altura que tiene, bueno, pues te da muchas alternativas en salida de balón. Hoy ante la previsible presión alta y muy arriesgada de la Real Sociedad en prácticamente marcajes al hombre, Michel sabía que eso iba a ocurrir y ha optado por darle la titularidad a Portu, buscando, bueno, pues confiando más bien en que su equipo iba a ser capaz de salir jugando desde atrás, iba a encontrar jugadores bueno, pues por dentro en situaciones de ventaja para poder girar y para poder lanzar el largo al espacio, buscando esa velocidad de Portu. No ha sido así y bueno, pues ese plan de la Real Sociedad con un 11 en el que, bueno, pues era difícil, ha sido difícil en la primera parte por el poco balón que ha tenido la Real y por lo que le ha costado jugar en campo rival. Ha sido difícil ver si era un 4-4-2 en rombo o era un 4-3-3 con Mikel Oyarzabal. Lo cierto es que sí que por momentos veíamos a Becker y a Andrés Silva en punta, pero hemos visto muy poquito esa posición por dentro de Mikel Oyarzabal, porque como os digo, a la Real Sociedad le ha costado muchísimo en la primera parte tener el balón y poder jugar en campo rival, ¿no? Un partido en el que, bueno, pues todo a partido, como suele ocurrir en Champions League y en rondas importantes de Europa League, todo a partido a través de la presión alta de ambos equipos. Una Real Sociedad que ha apretado muy arriba, que ha arriesgado y que ha ido hombre a hombre, obligando al Girona a tener que tomar la decisión de o lanzar el largo o arriesgar jugando desde atrás, asumiendo, como os digo, bueno, pues mucho asumiendo un riesgo máximo, porque cada jugador del Girona tenía que combinar con su portero y siempre lo hacía con un hombre pegado a su espalda, ¿no? En los primeros minutos, para mí, hemos visto a un Girona que ha intentado salir jugando desde atrás, que ya enfrentó una presión hombre a hombre frente al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic y que, bueno, pues ha tenido esa confianza en sí mismo para intentarlo desde el principio. Pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues yo creo que más o menos a partir del minuto 15-20 aproximadamente, el Girona ha visto que esas acciones no le estaban dando ningún tipo de beneficio, que no estaba pudiendo salir jugando desde atrás, que no estaba pudiendo combinar, y ha decidido minimizar riesgos ante la falta de capacidad para salir jugando desde atrás y superar esa presión alta de una Real Sociedad que, como es habitual en las últimas temporadas, suele controlar muy bien a los equipos rivales a través de esa presión alta, porque es un equipo que se impone mucho en los duelos y que cuando no gana esos duelos suele imponerse las segundas acciones, y cuando no se imponen esas segundas acciones, bueno, pues controla muy bien el uso de las faltas tácticas para impedir que el equipo rival pueda correr o pueda transitar y le coja en situaciones de mala colocación o con el equipo muy abierto. Y eso es precisamente lo que hemos visto, ¿no? Esa presión alta de la Real Sociedad ha obligado al Girona a tener que jugar en largo. El Girona, sin tener arriba ningún ganador de duelos natos, lo que ha hecho ha sido recoger esas segundas acciones, poder ganar esas segundas jugadas y atacar a una Real Sociedad que estaba abierta, ¿no? Que obviamente estaba con sus piezas
separadas entre sí porque había ido a presionar arriba, el equipo no podía estar junto, pero ¿qué ha ocurrido ahí? Bueno, que han aparecido esas faltas tácticas que ha utilizado y que viene utilizando muy bien la Real Sociedad, que es el equipo de las 5 grandes ligas, si no recuerdo mal, un dato que vi hace poco, que más utiliza este tipo de acciones para frenar los ataques rivales. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que el Girona ha encontrado la solución a lo que le planteaba, a la pregunta que le ha planteado en el examen de hoy, en esa primera parte Imanol Alguacil, pero la Real Sociedad no ha dejado apenas correr a un Girona que principalmente de la mano o en las botas de Savio y también de Sigankov ha tenido alguna que otra acción, pero que ha acabado en falta, tarjeta amarilla para Brais Méndez, también creo que ha habido una tarjeta amarilla para Beñat Turrientes en el inicio del partido, ante un Girona que no estaba pudiendo jugar en campo rival, que no estaba pudiendo salir jugando desde atrás, que no estaba encontrando en situaciones tan ventajosas a través de mover el balón como suele ser habitual a Iván Martín, a Savio o a Sigankov, pero que ganando esas segundas acciones había podido correr con un Jan Couto que en esas jugadas en la primera parte, bueno, pues ha podido marcar un poquito la diferencia con respecto a Mikel Oyarzabal, pero bueno, pues el Girona que no podía generar grandes ocasiones, pese a que ha tenido un lanzamiento de falta de Sigankov en ese inicio, también una acción a balón parado en la que en una jugada ensayada, sacada en corto, Alex García ha podido disparar desde dentro del área, y hasta que ha llegado, bueno, pues esa acción del gol anulado, que tenemos que revisar ese gol anulado a Yángel Herrera, en una acción en la que lo primero que hay que explicar es que el fuera de juego que se pita está en el inicio de la jugada, es decir, cuando Daley Blind manda un balón en largo a Savio, que es el que está adelantado, pero esa jugada continúa, el Girona lleva el balón a banda y centra, el jugador de la Real Sociedad despeja, pero con tan solo un toque, sin llegar a controlar el balón, sin llegar a poder, para que todos nos entendamos, tener el tiempo suficiente para decidir qué hacer con el balón, despeja, el balón vuelve a caer a la zona izquierda del Girona, vuelve a centrar, se repite otra vez la misma acción, la Real Sociedad despeja, pero con un toque, sin poder controlar el balón, sin encontrar un compañero, el Girona creo que vuelve a despejar vuelve a centrar en otra ocasión, y ahí ya es cuando Savio intenta encarar al lateral derecho de una Real Sociedad que, bueno, pues ha visto como Odriozola se lesionaba en la primera jugada del partido, ha aparecido el chaval de la cantera, Savio se ha ido de él, y ahí es cuando llega para mí lo más difícil de todo, que es la interpretación de la jugada con Brais Méndez, ¿no? Savio se marcha del jugador de la Real Sociedad y el balón queda suelto. ¿Qué ocurre? Ese balón que queda suelto le llega a Brais Méndez. Brais Méndez tiene el error de controlar el balón con la zurda, controlando hacia la zona donde está Savio. Pero ¿qué pasa en esa acción? Que Brais Méndez controla mal, pero él tiene el tiempo suficiente como para controlar la acción y, ¿cómo decirlo? Lo que decía antes, tomar una mejor decisión, porque tiene el tiempo y tiene el control de la acción, tiene el tiempo suficiente como para haber hecho mejor la jugada. ¿Qué pasa? Que la hace mal ese control, Savio lo aprovecha, termina llegando a línea de fondo después de la combinación con un compañero, mete el centro al segundo palo, y Yángel Herrera, en uno de sus movimientos habituales esta temporada, llegando al segundo palo, marca un gol. Para mí, ¿cuál es la clave de la acción? No son los despejes de la Real Sociedad, para mí ahí el árbitro lo interpreta perfectamente, porque no hay ningún control de la acción por parte del jugador de la Real Sociedad, despeja, además la jugada continúa porque le caen los jugadores del Girona, que vuelven a centrar, pero ¿qué ocurre con Brais? Brais, como os vengo repitiendo, sí que tiene el control, sí que puede tomar una mejor decisión, sí que puede decidir mucho mejor, porque la situación se lo permite, pero como él se equivoca, simplemente hace un toque. Que interpreta el árbitro, que esa jugada continúa porque el jugador de la Real Sociedad, ¿cómo decirlo? No despeja el balón, pero no despeja el balón por un error propio suyo, no porque la acción no se lo permita, y esa es para mí la variante, ¿no? Creo que Brais, para mí el gol está mal anulado porque Brais tiene el tiempo suficiente como para tomar una mejor decisión. Creo que la jugada con ese tiempo ya cambia, y por lo tanto ese fuera de juego que se señala
y por el que se anula el gol ya no tiene valor porque la jugada ha cambiado. El jugador de la Real Sociedad ha tenido el tiempo suficiente como para que esa jugada sea una nueva y que ese fuera de juego inicial de Savio no se tenga que tener en cuenta. Por eso para mí es un gol difícil de interpretar correctamente. Creo que es muy difícil que el árbitro, con las pulsaciones que está en el partido, pueda tomar esa decisión correctamente. Incluso también el del VAR para mí es una acción muy interpretable que me gustaría si se pudiese debatir con un árbitro abiertamente, porque la verdad es que me parece complicada, ¿no? En definitiva, ha sido un gol importante, un gol muy muy importante para un partido muy cerrado en el que cualquier gol obviamente hubiese sido absolutamente clave en mi opinión, pero que al final, bueno, pues el Girona no ha podido aprovechar esos, sobre todo la primera media hora en la que yo creo que ha tenido un poquito más que la Real Sociedad, gracias sobre todo a ganar esas segundas acciones después de los envíos en largo, y a partir del minuto 40 más o menos yo creo que la Real Sociedad ha podido dar un pasito hacia adelante, ha crecido en el partido y ha tenido ya ha podido encontrar definitivamente el que para él o que para ellos, para mí era uno de los duelos claves del partido, ¿no? Ese Sheraldo Becker contra Daley Blind y Andrés Silva contra Eric García. Dos duelos en los que los delanteros de la Real Sociedad físicamente, por diferentes características, Becker por la gran diferencia de velocidad que tiene con respecto a Blind y Andrés Silva por, bueno, pues esa capacidad para en los choques sacar ventaja frente a Eric García. Ahí estaban los duelos clave para una Real Sociedad que ha tardado prácticamente 44 minutos en encontrarlos, pero que en ese minuto 44 ha tenido, gracias a una peinada de Andrés Silva para Brais Méndez, una situación de 2 contra 1, Brais Méndez y Sheraldo Becker contra Blind, pero el futbolista gallego no ha sido capaz de superar a Blind, que con una una muy buena colocación ha podido tapar el pase que hubiese dejado a Sheraldo Becker en una situación muy muy clara, mano a mano frente a Gazzaniga. Y nada más comenzar la segunda parte, un balón a la espalda, buscando ese duelo de Blind contra Becker. Becker lo ha ganado, pero ahí el ex del Unión Berlín se ha precipitado, ha disparado demasiado pronto, le ha faltado toques hacia adelante y además en esa acción creo que se ha lesionado. A lo mejor se ha lesionado en la carrera y por eso ha disparado tan rápido, no lo sé. La impresión es que mi primera impresión había sido que se había lesionado en el remate, no lo sé. Lo que era evidente es que esa baja de Becker yo creo que le ha hecho bastante daño a una Real Sociedad que a partir de ahí en la segunda parte ha impuesto su plan, que ha seguido obligando al Girona a tener que lanzar el largo, porque el conjunto de Michel ha intentado en las primeras acciones de esos segundos 45 minutos volver a jugar en corto, principalmente buscando esa ventaja de la posición de Miguel Gutiérrez. No lo ha conseguido y Gazzaniga ha tenido que volver a buscar arriba. Ya en la entrada, en la aparición en la segunda parte de Barrenechea y de Mikel Merino por Becker y por Turrientes, y ya una Real Sociedad que ha encontrado muchas más recuperaciones del balón, que se ha impuesto en esas segundas acciones y que ha podido atacar a un Girona desordenado. Pero ahí es cuando para mí la Real Sociedad ha echado muchísimo de menos esa capacidad de salirse del guión que tiene un Takefusa Kubo, que prácticamente es que yo creo que es el único jugador que con cierta consistencia puede pues eso, hacer algo diferente, ¿no? No necesitar que sus compañeros le den una situación o le pongan un balón con ventaja. El japonés es capaz de hacer algo diferente, lo vuelvo a repetir, de salirse del guión, de no depender tanto de sus compañeros, y ese tipo de jugadores el que le ha faltado, o que yo creo que le falta al proyecto de la Real Sociedad para que su techo competitivo sea más alto del que estamos viendo, pese al gran mérito que tiene lo que está haciendo en Champions League. Pero me parece que la Real todo parte muchísimo, depende mucho del colectivo, y eso, bueno, pues esa falta de ese puntito extra de calidad, de chispazos diferenciales, es lo que hace que la Real, bueno, pues algunas veces dependa demasiado de que todo colectivamente tenga que salir tan bien. Y por eso para mí hace años vimos también este giro, ¿no? de un equipo que jugaba muy alegre, que se decía que jugaba muy bonito, a un equipo que ha tenido que pasar a controlar mucho al rival para poder tener esa consistencia en las victorias, porque le falta ese puntito de pegada, ese puntito de imaginación, ese puntito de calidad extra, de chispazos que al final te permitan ganar partidos, y que también te hagan bueno, pues poder tener una propuesta más
¿cómo decirlo? Que no dependa a lo mejor tanto de los duelos como vemos ahora, que tenga un juego más bonito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, en definitiva, una Real Sociedad que para mí en la segunda parte ha sido mejor de lo que lo había sido el Girona en el primer tiempo. Por eso decía que los puntos creo que la Real ha estado por encima del Girona, pero lo cierto es que el conjunto de Mitchell ha ido metiendo cambios. Es cierto que para mí algo lento Mitchell en esos cambios, bueno, pues hasta que no han aparecido en el tramo final Valeri y Solís, y Savio ha pasado a banda derecha frente a un Galán que la verdad es que ha estado muy bien defensivamente. Ahí el Girona ha agitado un poquito el partido en esos últimos 5 o 10 minutos, en un tramo de los partidos donde el Girona ha ganado muchos puntos con esas remontadas, y donde, bueno, pues hace muy poco, en un partido en el que también en la segunda parte estaba siendo inferior frente al Atlético de Madrid, bueno, pues Iván Martín se sacó un golazo absolutamente increíble. En el día de hoy ha sido Valeri el que ha tenido esa última acción, pero bueno, pues ha sido la vuelta a la normalidad. Valeri normalmente o nunca en su carrera ha sido un jugador que haya podido marcar diferencias a este nivel. Lo había hecho anteriormente frente al Barça y frente al Atlético de Madrid. Hoy no ha podido hacerlo frente a la Real Sociedad. Eso es para mí lo que ha cambiado con respecto a algunas de las victorias que ha conseguido el Girona en esta temporada. No ha tenido ese punto de magia, ese punto de, bueno, de que te sale todo, que sí estamos viendo para el conjunto de Mitchell a lo largo de esta temporada, y algo que obviamente le ha permitido llegar con tantísimos puntos a esta jornada número 23. En definitiva, la Real Sociedad ha frenado al Girona en un partido con polémica, una polémica que para mí no ha sido un error claro, manifiesto, tengo que decirlo así, muy de interpretación, muy debatible, que se haya anulado bien o mal ese gol, aunque para mí se ha anulado de forma incorrecta, pero digo, como os digo, muy interpretable, muy debatible, que esa acción se pueda anular o no. En definitiva, el Girona, además de su primer partido de esta particular cuesta de febrero que tiene frente a Real Sociedad, Real Madrid y Athletic, en el primer partido no han sido buenas las sensaciones, no ha podido ganar, y además pierde para el duelo en el Bernabéu a su entrenador, a Mitchell, a Daley Blind y a Ángel Herrera, piezas muy importantes en la idea y en el esquema de su entrenador. Veremos lo que va ocurriendo mañana, o dentro de un par de horas estaremos aquí para analizar y repasar ese duelo también importante, el derbi madrileño en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, gracias por verlo, como siempre, vuestra opinión en comentarios, nos vemos en el próximo.